Alguien me preguntó, ¿qué diferencia hay entre lo eterno y lo temporal? Mi respuesta fue la siguiente. Lo temporal es aquello que tiene un principio, pero así como tiene un principio, también tiene un fin, determinado dentro del tiempo. Ahora, ¿qué es lo eterno? Lo eterno es aquello que no tiene principio ni tiene fin. Lo eterno es aquello que no está determinado para ser extinguido en el tiempo. En el caso de Dios, Dios es eterno. Él es antes el alfa y después del omega, por enseñarlo así, por decirlo así. Él es antes el alfa y después del omega. En Él no hay principio, no hay fin, Él es eterno. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo para que fuese eterno. Aunque el hombre tendría un principio, en el momento que Dios lo hizo, ya no tendría un final dentro del tiempo. Viviría al lado de Dios por la eternidad, unidos en espíritu. Porque el hombre es un espíritu que tiene un alma y tiene un cuerpo. Entonces, ¿qué ocurrió? Porque si el hombre fue hecho por Dios eterno, vino a ser un ser temporal. Porque si el hombre pasó a ser un ser con un principio, pero que no tendría un final, pasó a ser un hombre con un principio y un final dentro del tiempo para vivir al lado de Dios por la eternidad. El pecado. La Biblia dice que el pecado es la muerte. ¿Qué significa la muerte? Lo temporal. ¿Qué significa la muerte? Que has tenido un principio, pero también tendrás un fin dentro del tiempo, dentro de la eternidad de Dios. Ahora, eso entró a causa del pecado, a causa de la tentación, cuando Adán y Eva le dieron más credibilidad a una palabra del diablo que una palabra de Dios. Depositaron su fe en una palabra del diablo y la quitaron de la palabra que Dios les había dado. Entonces entró lo temporal y aquello que era eterno pasó a ser temporal. Ahora, ¿dónde entra Jesucristo aquí? Jesucristo vino a arreglar lo que se había dañado, a reparar lo que se había perdido. Entonces, cuando Jesucristo viene a la cruz, lo temporal que está en nosotros pasó a Él y lo eterno que estaba en Él vino a nosotros. Pues la paga del pecado es la muerte. A Jesucristo llevar una vida sin pecados, pues calificaba para la eternidad. Mas sin embargo, no subió solo con su eternidad a vivir solo a la diestra del Padre, sino que por amor compartió con nosotros su eternidad, su santidad, su justicia, porque murió siendo justo y sin mancha delante de Dios en lo personal, pero llevó de nosotros el pecado, la muerte, nuestro tiempo, lo temporal de nosotros, fue amputado a nosotros e imputado en Él, y lo eterno de Él fue amputado de Él e imputado en nosotros. Ese es el misterio del cambio a través de uno de los elementos que se dieron en la cruz. Cuando Jesucristo fue crucificado, se dio la redención, remisión y propiciación. La remisión tiene que ver con quitar de un lugar y poner en otro. Dios quitó lo eterno de Jesucristo y lo colocó sobre lo temporal de nosotros. Y lo temporal de nosotros fue a Jesucristo, produciéndose en Él la muerte. La muerte que estaba en nosotros, producto del pecado, entró en Él, pasando a Él a ser un ser temporal y nosotros eternos. Ahora, ¿cuánto duró la temporalidad en Jesús? 3 días. Al tercer día le fue devuelto a Él su eternidad, por cuanto Él llevó nuestros pecados y no cometió pecado. Le fue devuelta su eternidad, subió a la diestra del Padre para vivir eternamente, y con Él, conjuntamente a todos aquellos que creen en su nombre. Ahora, ¿quién quedó hecho temporal en la cruz? La Biblia nos enseña que tomó a las huestes espirituales de maldad, a las tinieblas, a Satanás, y lo clavó en la cruz avergonzándolo, haciendo de este que se creía eterno un ser temporal, pues sus días y su final están determinados ya por Dios. Satanás y sus huestes espirituales y todo lo que él trae sobre la gente tendrá un final.
Por eso dice la Biblia que será quitado el tentador, ya no habrá más tentador. Dice que será jugado toda lágrima, todo dolor, toda pena, todo sufrimiento. Todo eso será quitado, todo eso es temporal, pasó a ser temporal. En nuestra vida, en la vida del hombre. Y el hombre está designado ahora, gracias a los méritos de Jesucristo, a disfrutar de lo eterno en Dios. Por eso mi recomendación es, deja lo temporal se va a quedar aquí. Enfócate en la gloria eterna, en el reino eterno, en la vida eterna, en lo que estará unido a Dios de ahora en adelante, cuando recibes la potestad de ser llamado Hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pasas a estar con Dios, a participar de aquel que es bueno, antes del alfa y después del omega, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre bueno. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.